Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué me dirían si a día de hoy estuviesen en la calle junto con decenas, incluso cientos de personas, 200 personas, y observasen cómo aterriza un platillo volante, un ovni metálico plateado precioso, prácticamente delante de ustedes? Seguramente sacarían pues su teléfono móvil, empezarían a sacarle fotografías y a compartirlo en las redes sociales. Esto mismo ocurrió en Australia, en Westcall, el día 6 de abril de 1966, pero claro, como la gente no tenía teléfonos móviles, pues evidentemente no se pudo hacer, ¿no? Quizá estemos hablando del aterrizaje ovni con mayor multitud de personas y de testigos en la historia de la humanidad. Y bueno, pues tenemos que coger, eso sí, si les parece bien, pues mira, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos hasta Westall, un suburbio de la ciudad de Melbourne. Ahí tenemos a 200 testigos creíbles que están en una escuela, bueno, pues bastante conocida de la zona. Y allí tenemos un grupo de estudiantes y un profesor de esta escuela secundaria que está haciendo un evento deportivo en el patio de la escuela, y además están a punto de comenzar su descanso y bueno, pues están los niños ya un poco alborotados porque saben que ya viene el recreo, ¿no? De repente están allí y observan todos en el cielo un objeto volador no identificado sobrevolando a baja altura todo lo que era el colegio. Además lo ven perfectamente. Ha bajado rápidamente y se ha puesto a flotar encima de ellos. Aquello tenía un color gris plateado, incluso con un ligero matiz púrpura, precioso, siendo además como 2 veces el tamaño de un coche familiar. Bueno, los niños salen del patio corriendo incontroladamente, señalando hacia arriba, un platillo volante, pueden imaginarse un poco la escena, ¿no? Y bueno, pues resulta que aquel disco no se detiene, empieza a sobrevolar unos pilones de electricidad que hay por allí, unas torres de alta tensión, y después de eso comienza a descender. Empieza a descender, de hecho, sobrevuela otra vez la esquina suroeste de la escuela secundaria y empieza prácticamente a tomar tierra en dirección sureste. Llega incluso a aterrizar en una zona de pinos que se llama The Grange. Y bueno, esto a día de hoy, que por cierto se puede visitar, y es un sitio que se llama la Reserva Grange. Bueno, resulta que aquello estaba entre 2 escuelas, como la que hemos dicho anteriormente, y luego donde estaban los mayores, ¿no? La escuela estatal de Westall. Y resulta que entre todos, total, al final fueron 200 espectadores que se congregan afuera, los niños empiezan a saltar las vallas y resulta que comienzan a correr campo abierto hacia aquel disco que ha aterrizado, ¿no? De hecho, hay 2 alumnas que corren, que se las pelan, que son las que más corren de todo el colegio, 2 alumnas pequeñas, 2 niñas de unos 9 años, que empiezan a correr y a correr y a correr y llegan, son las primeras que llegan allí, ¿no? Y de hecho se acercan muchísimo, a solo unos pocos metros. Cuando llegan los demás, las niñas se desvanecen, se caen al suelo, están desmayadas. Y una se recupera, pero la otra está bastante mal, ¿no? De hecho, tienen que llamar a una ambulancia y entre tanto el objeto vuelve a ascender y se pierde en el horizonte, ¿no? Bueno, las niñas, pues podríamos considerar que eran las mejores atletas del colegio en ese momento, ¿no? Podían correr más rápido que todos los demás y bueno, pues fueron heridas en aquel incidente, ¿no? Nadie más resultó lesionado, eso sí, en aquel suceso, ¿no? El objeto se fue en dirección noroeste y una cosa que es interesantísima es que los testigos expusieron que alrededor de aquel objeto, cuando estaba despegando, después de haber aterrizado, cuando estaba despegando, observaron 5 avionetas que lo estaban rodeando y que además como que lo estaban persiguiendo. Bueno, los estudiantes que estaban allí, los mayores, telefonearon a la policía, a los periódicos estatales, ¿no? A las estaciones de televisión, a las estaciones de radio, y bueno, pues se montó allí una que fue realmente de película, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de historia de la ufología, un incidente que ocurrió tal y
y como se lo estoy contando, ¿no? Bueno, evidentemente los medios de comunicación llegaron allí, la policía empezó a entrevistar a todo el mundo, ¿no? Y de hecho llegaron a llamar a la base local que tiene la Real Fuerza Aérea de Australia, ¿no? El incidente había durado 20 minutos y bueno, pues claro, empezaron a hacer muchas llamadas porque a ver qué había sido aquello, ¿no? Ningún tipo de medición en radar que fuese desclasificada o que se conociese al respecto de este suceso, ¿no? Pero lo cierto es que en el aeropuerto de Moorabbin, que estaba a unos 4,76 kilómetros de allí, tenían que haber habido algún tipo de datos de aquellas avionetas, ¿no? Porque quizá aquel disco era totalmente imposible de pillar, pero aquellas avionetas eran la clave, ¿no? Entonces resulta que la policía se presentó allí, ipso facto, empezó a preguntar quién estaba sobrevolando, si algún piloto lo había podido ver, y resulta que ninguna avioneta, ni allí, ni en todo el territorio de Australia, había sobrevolado la región de Western, un auténtico misterio, ¿no? No hubo tampoco ningún tipo de actividad militar en la zona y la procedencia de aquellas avionetas nunca pudo ser resuelta. Bueno, esto ocurrió así y de hecho se recibieron más informes de más testigos con respecto a que había más de un ovni sobrevolando allí como una pequeña invasión, ¿no?, de objetos voladores no identificados en un pequeño pueblo, ya les estoy comentando, a las afueras de una gran urbe australiana, pero realmente un suburbio, ¿no? Se informó que había dos objetos más pequeños de diseño similar que estaban flotando sobre la carretera al frente de la escuela primaria, ¿no? De hecho, la nave más grande llegó a aterrizar, pero las otras estaban como expectantes ante lo que podía pasar, ¿no? Quizá aquel objeto mayor habría tenido algún tipo de problemas y aquellos dos objetos estaban allí, pues quizá para ayudarle o para prestar apoyo logístico, ¿no? Bueno, ninguno de los testigos aseguró haber visto un extraterrestre, es decir, estamos hablando de un encuentro del segundo tipo, pero dijeron que la altura de aquel objeto era muy pequeña, es decir, era más pequeño que un coche, no podía ponerse de pie ninguna persona allí dentro, ¿no? A no ser que estuviese diseñado para seres de una altura muy pequeña, de 1 metro, 1,5 metros como mucho, ¿no? Bueno, la nave era redonda y grande en la base, carente de altura, como hemos dicho, y bueno, pues con una especie de forma de plaza de platillo, ¿no? De platillo de té, podríamos decir, ¿no? De taza de té, ¿no? Esto lo hemos visto en descripciones en el fenómeno en multitud de ocasiones, ¿no? Bueno, hay testigos que con el paso de los años han conseguido pues comentar su historia, se les ha preguntado y han salido del anonimato, ¿no? Por ejemplo, Terry Peck, de 56 años, que es una mujer que fue una de las testigos que pudo ver aquello, ¿no? Ella dice que estaba jugando al cricket en aquel campo y que bueno, pues cuando vio el platillo lo persiguió, fue una de las niñas que persiguió aquello hasta el prado, ¿no? Las declaraciones fueron increíbles porque decía que las dos niñas estaban allí antes de que ella llegase. Una estaba tremendamente molesta, ¿no? Y bueno, pues las dos estaban muy pálidas, muy blancas, eran como fantasmas, ¿no? Desmayadas. La policía finalmente, bueno, pues recibió toda esta información y las ambulancias se las llevaron al hospital, ¿no? Bueno, la señora Peck dijo que aquello tenía como una forma de disco clásico, levantándose además del terreno, el típico sport model, podríamos decir prácticamente de Bob Lazar del Área 51, que hemos visto en numerosas ocasiones, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que habla esta testigo, la señora Peck, de que ella llegó a estar a 6 metros de distancia de aquel disco, ¿no? Era más grande que ella, por supuesto, ¿no? Era circular y de hecho había algunas luces por debajo de aquel platillo, ¿no? Esto nos recuerda un poco al incidente de Tuscumbia, ¿no? Que también había unas luces de colores que también estaban iluminando el suelo, ¿no? Resulta que esta mujer habla de que se hizo una asamblea, todos los profesores, todos los alumnos, con la policía estatal y con el ejército que se presentó allí, exponiendo que no se debía decir absolutamente nada del incidente, ¿no? Y claro, esta mujer dice que con el paso del tiempo
pues se dio cuenta de que aquello pudo haber sido un encubrimiento total y que se amedrentó a los niños en aquella asamblea para que todos tuviesen miedo de decir nada, ¿no? Bueno, otra testigo que se llama Jacqueline Argent, ahora mismo tiene 58 años, dice que vio aquel ovni desde el campo deportivo y que fue uno de los primeros niños que llegó. De hecho, fue la primera que llegó cuando las dos niñas ya estaban desmayadas. Ella fue la primera que llegó allí, ¿no? Y que, bueno, pues que se encontró con aquella escena, intentó socorrer a sus amiguitas, a las niñas, ¿no? Y dice que aquello lo vio, que se pensó que podía ser en algún momento algún tipo de vehículo experimental, pero que luego dice que con el paso de los años no ha visto ningún tipo de vehículo así, que desde luego la velocidad que cogió aquello a nivel ascensional, en la ascensión, pues superaba cualquier tipo de tecnología que pudiésemos llamar como normal o incluso un proyecto secreto, ¿no? Bueno, ella dice que fue llamada a la oficina del director y que fue interrogada por 3 hombres muy bien vestidos, algo pálidos, muy educados, que le dijeron que no podía hablar absolutamente con nadie y que de hecho la amedrentaron llamando a sus padres en directo para decirles lo que había pasado, ¿no? Cuando llegó de hecho la niña a su casa, los padres estaban muy enfadados diciendo que a ver qué iba a decir y que les habían poco menos que amenazado a aquellos señores de allí, que podríamos estar hablando incluso de aquellos Men in Black que hablábamos en este videoprograma que hicimos hace poco, ¿no? Bueno, uno de los testigos más cercanos que pudieron ver aquello, ¿no? Un hombre que se llama Shawn Matthews, era un niño en aquel momento, ¿no? No era un estudiante de Westall, lo pudo ver desde cierta perspectiva y dijo que vio aquel objeto cruzando el horizonte, lo vio bajar hacia los árboles de pino que había allí y que por supuesto no podía ser ningún tipo de globo, ni un zeppelin ni nada parecido, ¿no? Por supuesto también vio las avionetas y tampoco supo identificar que eran aquellas avionetas que además tampoco hacían ruido, ¿no? Un detalle curiosísimo, ¿no? Como si fuese una escena pues prácticamente construida, ¿no? Como si fuesen unos hologramas aquellas avionetas, quizá para desviar la atención, algo realmente bizarro, ¿no? Bueno, realmente interesante también lo que dice es que este chico dice que aquello sube rapidísimo, ¿no? Pues un poco refrendando las declaraciones de los otros testigos, ¿no? Y dice que finalmente luego se acercó él, curioso, ¿no? Hacia el sitio donde había aterrizado y dice que había como un círculo quemado de terreno, ¿no? Como tostado o hervido, no quemado exactamente, sino tostado, como hervido, ¿no? Como sin vida, ¿no? Como desecado, ¿no? Bueno, un montón de niños llegaron allí corriendo, ¿no? Y resulta que luego unos hombres uniformados que se habían presentado allí con credenciales militares habrían vallado toda la zona y habrían quemado todo aquel prado para eliminar cualquier tipo de, bueno, pues podríamos decir de prueba relacionada con aquel misterioso aterrizaje de aquel disco, de aquel ovni, ¿no? Bueno, todos los testigos del caso fueron interrogados y amedrentados por el personal, que desde luego se tomaron aquello muy en serio. Y bueno, pues ¿qué tipo de conclusión podemos tener ante una cosa así? No tenemos humanoides en este caso, ¿no? Tenemos esa extraña visión de los aviones, que a mí me parece lo más importante del caso, ¿no? Tenemos un objeto visto por 200 personas, 20 minutos, algo realmente excepcional, un aterrizaje, además, ¿no? A plena luz del día, ¿no? Tenemos gente que está familiarizada con lo que son las avionetas, porque tienen el aeropuerto de Moorabbin muy cerca de allí, ¿no? Tenemos que el ovni era más pequeño, es decir, más bajo que un coche, es decir, tiene que ser humanoides o los tripulantes tendrían que ser bastante pequeños, ¿no? Ese tono púrpura, ese brillo plateado que también aparece en las descripciones de Bob Lazar, que me parecen lo más interesante del caso, que se acerque a unos postes de electricidad, como vemos también algunos ovnis acercándose a volcanes, ¿no? O incluso en terremotos llegan a aparecer por la liberación de la energía electromagnética del propio núcleo terrestre, ¿no? Cogiendo electricidad como si estuviesen en dificultades, ¿no? Y con esos otros dos objetos apoyando al accidentado, ¿no? Luego el caos, la algarabía, ¿no? Yo creo que es una
escena que si nosotros lo hubiésemos vivido, pues seguramente hubiese sido un momento cumbre en nuestra vida, ¿no? Acercarse a un platillo volante, casi tocarlo, ¿no? Luego el desmayo, después de la increíble carrera, yo me imagino aquellas niñas corriendo y viendo aquello cada vez más cerca, ¿no? Eso tuvo que ser una visión totalmente espectacular, ¿no? Y llegar hasta un punto donde se paran, porque podían haberlo ido a tocar, pero no, se paran, o algo les para, ¿no? Como si hubiese algún tipo de protección electromagnética, y quizá ese desmayo venga derivado de aquella protección electromagnética, ¿no? Luego, por otra parte, esas marcas en el terreno, tapadas, con una conspiración total por parte del ejército australiano para borrar las huellas, ¿no? Quemando allí el pasto, las llamadas a los padres, las apariciones de estos señores uniformados tan pálidos, amedrentando al público, a unos niños, ¿no? Lo increíble que es este caso, que si ocurriese a día de hoy, pues de luego abriría los telediarios, habría 200 grabaciones, ¿no? Los niños también tienen teléfonos ahora, ¿no? ¿Y qué problemas podría tener aquel platillo? ¿Por qué los ovnis pasan dificultades técnicas, ¿no? Esto lo hemos visto en ocasiones. ¿Por qué realmente tienen que bajar a coger electricidad? Bueno, pues estaríamos hablando de objetos físicos, no, en este caso, no estaríamos hablando de esa tecnología lumínica, ¿no? De que parece que son esferas que se llegan a mezclar, no, es algo más físico, ¿no? Quizá algo con más posibilidades de averiarse, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Premios Franco, en Italia, en los años 50, también aparece un objeto de este tipo, y hay un humanoide, de hecho, que parece que está haciendo algún tipo de reparaciones, ¿no? Bueno, quizá la clave de todo esto, además de las avionetas, sea el desmayo de las niñas, ¿no? Porque por casualidad o causalidad, quizá el incidente, y yo esto lo he pensado en muchas ocasiones, quizá aquel incidente era solo para ellas, porque de alguna manera la inteligencia que está detrás del fenómeno sabía que aquellas niñas iban a llegar las primeras. Quizá era solamente para ellas, además de las dificultades técnicas, ¿no? Quizá se protegió aquel objeto de aquellas niñas, o quizá protegió a aquellas niñas ante algo que tenían necesidad de hacer, como era coger electricidad, ¿no? Quizá en este caso el fenómeno se portó bien con dos testigos, que en este caso eran dos chavalillas, ¿no? Y no nos trató como si fuésemos hormigas, ¿no? Aunque en este caso quizá aquellos humanoides eran más pequeños que nosotros, ¿no? Bueno, un caso único que desde luego les traigo con todo el placer del mundo, ¿no? Que me parece realmente fascinante y que, bueno, pues se enmarca en estos encuentros del segundo tipo que no son tan negativos como otro tipo de abducciones y que desde luego pues forman una mitología, ¿no? De casos totalmente reales en donde el fenómeno ovni en este caso tiene dificultades técnicas, ¿no? Que eso es algo que me parece muy curioso, ¿no? Bueno, pues nada más, espero leer sus comentarios ante este incidente que me parece me parece curiosísimo, ¿no? Y nada, pues les espero en el siguiente video programa. Muchas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.